My Little Pony, la impredecible magia del amor. Capítulo 1. La tempestad como muchos otros, aquel era un hermoso día para el reino de Equestria. El viento soplaba con calma, las aves cantaban, y los ponis de todas clases disfrutaban de la cálida luz que brillaba radiante sobre el firmamento. Al parecer Equestria podía gozar al fin de la paz y prosperidad ininterrumpida que se había visto al borde de la catástrofe luego de que eventos como el regreso de Nigmaremon, el renacimiento de Discord y la invasión de los Changelings tuvieran lugar varios años atrás. De eso habían pasado ya 7 años. Y aunque ciertamente era poco el tiempo que había transcurrido tras esos eventos, los ponis ahora los veían como malos recuerdos bien enterrados. Excepción no eran las ponis que se habían encargado de ponerles fin. Las portadoras de los elementos de la armonía, ahora portadoras también de títulos de nobleza legítimos y mejor conocidas como las guardianas de la armonía, habían seguido con sus vidas. Applejack y su familia habían ampliado enormemente la granja teniendo ahora todo un cuerpo de trabajadores para cosechar y distribuir sus productos no solo en Ponyville, sino a los demás pueblos de la región que se habían empezado a formar con los años. Rainbow Dash ya no vivía en Ponyville. Tan pronto como alcanzó la edad mínima de admisión, Spitfire le pidió que se uniera a los Wonder Boys. Fue difícil para ella y el resto decir adiós, pero estaba dispuesta a hacer el sacrificio por cumplir su gran sueño. Además podía darse el lujo de visitarlas bastante seguido. Fluttershy tras obtener su título en veterinaria había acondicionado aún más su casa, si es que eso era posible, y ahora era nada menos que un hospital de animales. De todas sus amigas, era la única que se había casado, siendo su esposo un doctor del hospital de Ponyville llamado Swift Relief. Un unicornio sereno y amable, pero de carácter fuerte. Rarity era una eminencia del mundo de la moda. Sus estrenos de temporada casi siempre adornaban las portadas de las revistas, y ponis de toda Equestria viajaban hasta Ponyville para hacer sus pedidos originales. Para algunos aún ahora resultaba raro que Rarity siguiera viviendo en Ponyville en vez de haberse mudado ya a Canterlot u otra metrópolis del reino, pero ella siempre decía que no había mejor lugar para trabajar que su tierra querida donde estaban sus aún más queridas amigas y familia. Los Cakes se habían mudado hace tiempo hacia Philadelphia junto con sus niños dejando su Garcube Corner en las felices y capaces manos de Pinkie Pie. Ahora la alegre Pony era la repostera, administradora y dueña del lugar. Y finalmente, pero no menos importante, Twilight Sparkle, la leal alumna de la misma princesa Celestia, continuaba con sus estudios, en camino a convertirse en la más grande hechicera de la historia desde Starwheel el Barbudo. Los extensos estudios de Twilight sobre la amistad, sus descubrimientos en astronomía, los recetarios para hechizos y pócimas que ella misma había creado habían alcanzado tal magnitud que la princesa le había mandado a hacer nada menos que su propia ala en la biblioteca de Canterlot. Además había comenzado con un pequeño proyecto dando clases de magia a los ponis interesados por las tardes en su biblioteca. Spike, estoy de regreso. Gritó Twilight al entrar a su casa pasado el mediodía del domingo, después de su visita a casa de Fluttershy donde había ido a dejar a Ulysses, pues el viejo búho no se estaba sintiendo bien últimamente. Pegue no estaba en casa tampoco, pero eso ella ya lo sabía. Se había marchado hace una semana al iniciar la temporada de apareamiento de los Fénix. Spike, ¿estás aquí? Inquirió Twilight al no tener respuesta de su leal asistente. Fue a la cocina donde creyó encontraría a su compañero preparando la comida, pero solo encontró un pergamino enrollado sobre la mesa. ¿Qué es esto? Se preguntó trayendo el pergamino hacia ella con su magia. Querido Twilight, fui convocado por la princesa Celestia para ir a Canterlot para formar parte del encuentro entre nuestras princesas y los embajadores del reino de Karuga, que se efectuará dentro de 2 días y en el que, como sabes, se pretende negociar un tratado de paz entre ambas naciones. Supongo que la princesa me llamó ahora para darme tiempo de estar al corriente con lo que se tratará en la junta y a que mi presencia facilite el trato con los embajadores. Quería esperar a que llegaras para decirte esto en personas, pero el transporte real llegó antes que tú. En fin, te veré en unos días. Deje la comida lista en el refrigerador. Tu asistente no. Uno está ahí. Spike, mediador en un evento político internacional. Rió Twilight no concibiendo la idea de su asistente en semejante papel. ¿Cómo han pasado los años? Suspiró recordando viejos tiempos. Técnicamente Spike aún era un bebé, pero habiéndose criado como pony, Spike tenía un nivel de desarrollo intelectual y moral más grande que posiblemente cualquier otro miembro de su especie de esa edad.
Si bien algunas cosas jamás cambian, como que seguía siendo risueño, inocente y hasta torpe en algunos sentidos, Spike había crecido mucho psicológicamente hablando y ahora tenía un trabajo de medio tiempo como archivista y administrador de los documentos en el ayuntamiento del pueblo. Además había crecido mucho. Ahora era ligeramente más alto que Twilight, pero muchísimo más fuerte que esta. Casi tan fuerte como Big Mac. La sangre de dragón sí que le hacía justicia. Y hablando de eso, le habían empezado a salir las alas, aunque aún eran muy pequeñas para que pudiera volar. Twilight sacó del refrigerador la comida que Spike había dejado listo para ella. Ensalada verde con gajos de naranja y arándanos deshidratados para endulzar. Y como siempre, la comida hecha por Spike era simplemente deliciosa. En vez de trabajar en el ayuntamiento debería abrir un restaurante, se dijo Twilight al terminar su comida. Lavó los platos y se fue a leer un libro en la comodidad de su estudio donde estaban sus artefactos de astronomía. Era domingo, así que no había que preocuparse de atender la biblioteca y además estaba en medio del período vacacional de sus estudios, así que tenía todo el día para ella sola. Pero la lectura que Twilight había elegido para pasar la tarde, que no era otra cosa que una novela de amor, terminó por deprimirla al recordarle aquello que no tenía. Fluttershy estaba felizmente casada y ya se encontraba haciendo planes para tener a su primer bebé. El romance entre Rainbow Dash y Light Streak era el secreto mejor conocido de los Wonderboys. Rarity ni siquiera tenía que molestarse en salir de casa. Los pretendientes llegaban a su negocio buscando cortejarla desde toda Equestria. Todos sabían que lo único que Applejack amaba más que su granja y su tierra era su familia. Y Pinky, bueno, Pinky era Pinky y aparentemente no había nacido semental lo bastante enérgico y positivo, por no decir loco, como para mantener una relación romántica con ella. Pero ¿y Twilight? Conocía las variables de la amistad por derecho y al revés. Conocía de astronomía tanto como alguien con doctorado. La princesa confiaba en ella incluso más que en su más veterano consejero real. Había salvado a Equestria de su segura perdición en 3 diferentes ocasiones y sin embargo no sabía absolutamente nada de varones ni relaciones de pareja. No empíricamente al menos. ¿qué acaso tengo algo de malo? Se dijo mirándose en el espejo más cercano. Twilight no era para nada fea, eso ella lo sabía. Si bien no tenía un sex appeal que se saliera de la gráfica como el de Rarity o Fluttershy, muchas otras ponis en el pueblo tampoco lo tenían, pero igual tenían pareja. ¿Por qué ella no? No era secreto que Twilight nunca se preocupó mucho por su vida social en Canterlot. Las demás yeguas rara vez la buscaban para salir a pasear o convivir. Mucho más raro era que algún varón lo hiciera. Sobre todo con su reputación de ser una ratoncita de biblioteca. Te lo digo viejo, es como si estuviera tratando ser virgen. Recordó decir a un corcel días antes de mudarse a Ponyville. Twilight nunca lo admitiría, pero aquel comentario había lastimado profundamente su autoconfianza en el asunto. Al llegar a Ponyville ciertamente se había abierto enormemente en el ámbito social, pero solo con ponis de su mismo sexo. Y como las condiciones de su estadía en el pueblo eran las de estudiar la magia de la amistad, no del amor, Twilight nunca consideró necesario ni pertinente meterse en el asunto y... ¿hasta ahora? Se lamentó volviendo a su sillón. Su título de nobleza le había traído varios pretendientes, pero solo eran ponis lambiscones y convenencieros con los que no quería tener nada que ver. El resto o le huía o se dirigían a ella con demasiado respeto o cautela para darle la confianza o el interés de buscar una relación verdaderamente romántica. Solo quiero un semental que sea guapo, fuerte, que me ame y que comparta o al menos entienda las cosas que me apasionan en la vida como la magia, la astronomía y la literatura, dijo extendiendo sus brazos al techo. Es mucho pedir. Twilight decidió ir a darse un baño para calmar sus penas, pasando por una mesa de noche donde estaban varias fotografías. En una de ellas se veía la celebración de su reciente cumpleaños 19º con todas las chicas a su alrededor. Sus 6 mejores amigas, Zecora, las CMC, y por supuesto Spike abrazándola por un costado. Bueno, y al menos te tengo a ti, ¿verdad, Spike? Dijo sonriendo, como si el dragón pudiera escuchar sus palabras. Pero su sonrisa se desvaneció rápidamente. Te tengo, pero ¿por cuánto tiempo? Spike estaba creciendo. ¿Qué pasaría cuando al seguir creciendo ya no cupiera en la biblioteca? ¿Tendrían que construirle otra casa? ¿Tendría que buscar una cueva en las cercanías del pueblo para vivir?
¿Tendría que irse a vivir a Ikaruga con sus compañeros dragones? Twilight suspiró y miró su casa. Se sentía tan sola y callada estando nada más ella. ¿Así sería cuando Spyro ya no estuviera a su lado? Un fuerte sonido sacó a Twilight de su melancolía. Las sirenas de alarma de Ponyville estaban sonando. ¿Qué ocurre ahí afuera? Se preguntó confundida, ya que al ver por la ventana no se veía alguna catástrofe ni nada por el estilo digna de alarmar a todo el pueblo. Pasaron entonces varios Pegasos con altavoces. Se solicita la presencia de todo el pueblo frente al ayuntamiento para un anuncio urgente. Por favor, diríjanse al ayuntamiento de inmediato para un comunicado de estado de emergencia. Twilight, sin pensarlo dos veces, se teletransportó al lugar referido donde ya se había formado una muchedumbre de ponis. ¡Hey, Twilight! Gritó una inconfundible voz. Hey Pinky, ¿cómo estás? Emocionada. Las sirenas nunca suenan a no ser que algo horrible esté pasando, pero esta vez nada horrible está pasando. Pero suenan igual y nos llamaron aquí. Apuesto que algo increíble va a pasar. Mi Pinky sentido me lo dice. Bueno, creo que estamos a punto de averiguarlo. Su atención, por favor. Habló la alcaldesa. Me acaban de informar de un terrible accidente que tuvo lugar en la fábrica del clima de Cloudale hace unos instantes. A causa de este terrible percance, varios desastres meteorológicos se salieron de control y se estima que uno de ellos pasará por las cercanías de nuestro pueblo hoy a las 9 p.m. Pero solo faltan 4 horas para eso. ¿Qué clase de desastre natural? ¿Que la patrulla del clima no puede hacer nada? Se escuchaban los gritos de la muchedumbre. Ciudadanos, por favor, calma. El fenómeno natural no puede ser disipado por los patrulleros del clima porque es muy peligroso que se acerquen. Es un huracán nivel 3 en la escala de Saphir, además viene arrastrando consigo poderosas nubes de tormenta eléctrica. Les pido a todos que acondicionen sus casas y tomen las medidas de seguridad necesarias inmediatamente para proteger sus bienes a sí mismos de este fenómeno que avanza hacia nuestro pueblo. Si conocen a alguien que aún no sepa de esto, háganse saber de inmediato. Pueden retirarse. Nos veremos aquí mañana al mediodía para el reporte de daños. Y con eso la muchedumbre se dispersó histéricamente a sus casas. Bueno, eso sí que está mal. Tenía que ponerme a hornear un montón de Twilight. Inquirió Pinky girando la cabeza en todas direcciones al ver que su amiga se había esfumado. Twilight. Twilight reapareció en el interior de su biblioteca con cara de espanto. Ay no. Ay no. Ay no, ay no, ay no, ay no, 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 no. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Se preguntaba en voz alta golpeando sus pezuñas frenéticamente contra el piso como si estuviera bailando flamenco profesional. Calma Tui, calma, y hay que hacer un plan y primero las ventanas. Eso es. Y dicho esto se teletransportó de nuevo fuera de su hogar, apareciendo en la entrada de una ferretería. Hola, ¿hay servicio? Necesito cinta adhesiva. Gritó tocando a la puerta con desesperación. Señorita, estamos cerrados. ¿No oyó las noticias del huracán? Se asomó un pony terrestre por la ventana junto a la puerta. Antes de responder, Twilight se teletransportó de nuevo apareciendo detrás del señor, dentro del establecimiento. Sí lo escuché, por eso estoy aquí. Necesito cinta adhesiva para mis ventanas. Dijo corriendo por los pasillos. ¿Qué será mejor? Canela, scotch, masking tape, aislante y... Momentos después Twilight regresó. Me llegó esto. Dijo con una gran cantidad de productos flotando a su lado. Está bien. Son 10 metros de cinta masking y 2 metros de cinta aislante. ¿Sería y? Tenga y quédese con el cambio. Le interrumpió Twilight dejando una generosa cantidad de bits sobre la barra y teletransportándose después. Más tarde Twilight ya había tapizado todas las ventanas de la casa. Pero además envuelto, aunque solo fuera medianamente, todos los objetos de cerámica, cristal o cualquier objeto que pudiera romperse en pedazos. Además de haber desconectado todos los aparatos eléctricos de la casa, y puesto cinta aislante sobre los tomacorrientes de las paredes. Muy bien, ahora y pongamos a salvo los instrumentos de investigación. Subió a su estudio donde desarmó todos sus telescopios, globos terráqueos, modelos a escala del sistema solar, barómetro, libra, y un largo etcétera, y los metió en cajas de cartón rellenas con papel periódico y cualquier cosa que pudiera amortiguar golpes. Muy bien, ahora solo queda poner a salvo los libros.